Bueno, muy buenos días todos y todas. Estamos, bueno, nos falta una persona por conectarse, Daniela. Le estoy enviando el enlace para que se conecte. Espero que pueda hacerlo pronto. Bueno, antes que nada, agradecerles muchísimo por estar aquí, por conectarse en este panel que lleva por título Movilidad humana y crisis climática, reflexiones conceptuales desde el sur global. Quisiera recordarles que este panel está organizado por el proyecto Crisis Climática y Gobernanza del Desplazamiento en la región andina. Es un proyecto de investigación que estamos desarrollando desde el Departamento de Sociología y Estudios de Género con el, la colaboración de la Red de Estudios Sociales para la Prevención de Desastres en América Latina y con financiación del IDRC. Bueno, ya veo que Daniela está presente. Desafortunadamente, Andrea Carrión, que iba a participar también dentro de este panel, tuvo un inconveniente de último minuto y tuvo que cancelar desafortunadamente su presencia ahora. Pero bueno, vamos a tratar de sacar el mayor provecho de la conversación de hoy. Entonces, arrancaríamos con Soledad. Soledad Álvarez Velasco, ella es antropóloga social y geógrafa humana, investiga la interrelación entre movilidad, control y transformaciones espaciales en las Américas, destacando la región andina como conector global en los corredores migratorios de las Américas. Ella es autora del libro Frontera Sur Chiapaneca, el muro humano, el muro humano de la violencia. Desde el 2023 es profesora de los departamentos de Antropología y Latin American y Latino Studies en la Universidad de Illinois. Y su presentación del día de hoy se titula Capitaloceno, Movilidad, Control, una mirada desde los corredores migratorios que conectan las Américas. Soledad, muchas gracias por aceptar nuestra invitación y por estar presente aquí. Y bueno, el micrófono es tuyo. Hola Jorge, muchas gracias. ¿Me escuchan? Te Sí, escuchamos bien. Sí. genial. Bueno, quisiera agradecer la invitación y les doy un saludo desde acá de Chicago y quiero empezar. Este es el título de mi presentación, así que sin más, sigo. El vínculo entre cambio climático y migraciones ha captado la atención mediática, investigativa y política reciente. Titulares e imágenes como la que ustedes están viendo cunden en las redes sociales alertando de que en el estado actual del mundo, signado por el aumento histórico de calor y frío, mayor frecuencia de huracanes y tormentas, deslaves, inundaciones, sequías y polución, más seres humanos están forzados a desplazarse internamente o a cruzar fronteras buscando un lugar seguro donde sobrevivir. Lo que quería decirles es que estos son los titulares que cunden en los medios, ¿no es cierto? Y en el discurso dominante que están usualmente promovido por el Estado, organismos internacionales y medios de comunicación corporativos mainstream, el cambio climático es comprendido como, de manera generalizada, las variaciones en temperatura, precipitaciones y deterioro ambiental producidos por toda actividad humana en general. Desde esta perspectiva se ha creado una suerte de relación causa-efecto incuestionable. A mayor cambio climático, más migraciones. Y ese abordaje monocausal es limitado para entender la complejísima realidad contemporánea. Por una parte, es reduccionista, ya que tal cosa abstracta como el cambio climático se vuelve una causa única para explicar las incesantes desplazamientos forzados, deshistorizando, despolitizando y desconectando al cambio climático del capitalismo racista y sus violentas causas que son un motor primario. Y por otro lado, desde ese abordaje, otros elementos claves aparecerían como exógenos cuando son nodales para expandir nuestra comprensión crítica al respecto. Y me refiero aquí el reforzamiento del régimen de control fronterizo global
que tiene una vinculación directa, no solo con las dinámicas migratorias, sino con detonar impactos ecológicos. En base a contribuciones críticas desde la ecología política y la geografía de las movilidades, en esta ponencia les propongo que dejemos a un lado esa ecuación lineal cambio climático, migraciones, y expandirla a partir de la lente crítica que analiza la relación de capitaloceno y movilidad, para entonces entender una compleja interrelación entre migraciones, régimen de control fronterizo e impactos ambientales. En la primera parte de la ponencia me centraré en ese debate para, en la segunda, ilustrarlo a partir de hallazgos empíricos con respecto al corredor migratorio que conecta la región andina con Centroamérica en ruta a Estados Unidos, un corredor que últimamente ha captado mucha atención por el masivo cruce por la selva del Darién. Cuando en 2009 Jason Moore acuñó el término capitaloceno, lo hizo con la intención de historizar el cambio climático para recomprenderlo no como un efecto de toda actividad humana en general, como nos dice el discurso hegemónico, sino como, y ahí enfatiza él, cuestionar el papel esencial e irreversible que el capitalismo ha tenido como impulsor del cambio climático y la degradación ambiental, extrayendo y explotando vida natural y humana. Desde el capitaloceno también se insiste en que existe una desigualdad radical en el tipo de impacto y responsabilidad de las industrias extractivas y de los países enriquecidos del norte global en la actual devastación ecológica. Estados Unidos, Canadá, Japón y Europa Occidental, aunque solo representan el 12% de la población mundial, son responsables del 50% de todos los gases de efecto invernadero liberados por combustibles fósiles y la industria en los últimos 170 años. Desde la crítica del capitaloceno se abre entonces paso a la justicia social ambiental y a resaltar los impactos desproporcionados y diferenciados que el capitalismo racista ha tenido sobre comunidades históricamente marginadas, indígenas y afrodescendientes, sobre todo en el sur global. Desde la ecología política y la geografía de la movilidad, se ha procurado repensar la relación capitaloceno y movilidades. Historizando esa relación, Mimi Scheller, por ejemplo, muestra que para que el capitaloceno exista, se expanda y perdure por más de 500 años, ha requerido de infraestructuras de movilidad para que incesantemente circule no solo capital, recursos extraídos y mercancías, sino también trabajo, particularmente mano de obra explotable encarnada en trabajadores migrantes. El capitaloceno entonces no existe sin la movilidad humana. Sin el salvaje sistema de esclavitud de africanos, este no se hubiera desarrollado. Tampoco sin las movilidades de trabajadores del sudeste asiático y China, que también llegaron forzadamente, por ejemplo, a las Américas, o sin las movilidades también forzadas de indígenas. Más tarde serían las grandes migraciones europeas y hoy los masivos desplazamientos sur-norte desde América Latina, el Caribe, África y Asia hacia esos países enriquecidos del norte global que los siguen sosteniendo. A eso se suman movilidades internas, campo-ciudad e intrarregionales. Como historiadores críticos de las migraciones afirman, no existe capitalismo sin migraciones, ni migraciones sin capitalismo. Para que industrias extractivas de petróleo operen, por ejemplo, requieren desplazar población local, contratar a mano de obra extranjera, montar campamentos y ciudades temporales con población flotante. Y el impacto de esa economía extractiva no solo transforma la ecología local, sino que detona desplazamientos internos y transnacionales. Así, la movilidad migrante no solo es un efecto del capitaloceno, sino un elemento constitutivo y constituyente del mismo y una respuesta al continuum de violencias imbricadas que éste provoca.
la violencia naturalizada de la pobreza y la desigualdad, guerras y conflictos religiosos y políticos, la violencia estatal, criminal, la violencia del racismo, fobias a las distintas identidades sexogenéricas o violencia patriarcal, todas estas imbricadas con la devastación ecológica contemporánea. Nos queda entonces analizar un tercer elemento dentro de esta relación capitaloceno y movilidad, el régimen de control fronterizo. El control selectivo y racista frente a la población migrante es uno de los pilares sine qua non de los estados desde sus orígenes. De hecho, esos mismos países del norte global, los mayores responsables de los gases de efecto invernadero, han sido los orquestadores desde los 90 del giro global a la securitización migratoria y el redoble de control fronterizo. Su objetivo es claro: detener en ruta a los flujos de migrantes de países empobrecidos y en conflicto del sur global, países mayoritariamente impactados por la devastación ecológica que los países del norte global producen, pero también colapsados por intervenciones militares, políticas y económicas directas, sobre todo de Estados Unidos y Europa. El régimen de control fronterizo es una suerte de grito para contener a población empobrecida y racializada, no deseada, aun cuando sea necesaria como mano de obra explotable. Así, desde los 90, la propagación de estados amurallados, haciendo eco a Wendy Brown, es un sino del capitaloceno. Al 2023 se habrían levantado 64 muros físicos a lo largo de fronteras o territorios ocupados. A excepción de América Latina y Oceanía, muros físicos han proliferado en el resto del mundo. Entre las razones estatales para justificar su amurallamiento, en primer lugar está el combate a la migración no deseada. Esos muros operan mediante la militarización de fronteras, la construcción de vallas físicas y alambrados, sacos de arena, tanques, barcos, aviones, drones, sensores, radares, torres y sistemas de vigilancia digital y tecnológico para patrullar rutas marítimas, aéreas y terrestres. Los impactos ecológicos de esos amurallamientos apenas empiezan a ser analizados, pues hemos naturalizado a la securitización fronteriza como el aire que respiramos. El investigador Todd Miller ha demostrado, por ejemplo, que 7 de los mayores emisores de gas invernadero, y ahí tienen ustedes los países, gastaron al menos 2 veces más en controles fronterizos que en la financiación a favor del ambiente. De hecho, la gran industria de seguridad fronteriza en Estados Unidos y la Unión Europea es la misma que da seguridad a la industria petrolera y sus inversores son los mismos: capitaloceno, movilidad y régimen de control. ¿Qué impactos provocan las fronteras militarizadas y fortificadas en los ecosistemas? ¿Cómo contribuyen las fronteras tecnologizadas y el sistema biométrico al cambio climático? Esas son preguntas que urgen responder como parte de esa compleja interrelación. Erigir muros materiales físicos ha sido una de las estrategias y la otra ha sido erigir muros inmateriales, visados y controles externalizados dirigidos a cierta población. Y en las Américas, Estados Unidos, siendo el mayor destino migratorio del mundo, ha externalizado su sistema de visado al sur, tanto como sus sistemas de vigilancia y control remoto de flujos, provocando impactos ecológicos en lugares tan remotos como el Darién. El corredor migratorio que conecta la región andina con Centroamérica en ruta a Estados Unidos ha captado un interés mediático y político notable por el incesante peregrinaje de migrantes por el Darién. Desde 2010, Migración Panamá ofrece datos mensuales. En ese año, apenas 550 migrantes cruzaron esa frontera selvática. Al cierre del 2023, 521,000 migrantes, es decir, un incremento en 950 veces al 2010. Mayoritariamente han cruzado venezolanos, pero el resto vienen de 34 países del sur global. Ese 500,000 de personas no llegaron de la noche a la mañana al Darién, sino que vienen emprendiendo viajes transcontinentales y regionales
combinando probablemente rutas aéreas, marítimas, fluviales y terrestres, usando camiones, taxis, piraguas y otras infraestructuras de movilidad antes de llegar al Darién. Y lo que ocurre ahí es un verdadero laboratorio para entender la relación entre movilidad migrante, régimen de control fronterizo e impactos ambientales. Era el verano de 2023 y como parte de una etnografía multisituada llegué hasta la comarca indígena en Veragua Uno, Lajas Blancas, ubicadas en la provincia del Darién, en Panamá. En conversación con el cacique regional de la comarca, él afirmó: la selva cambió. Los migrantes en su tránsito dejan ropa, mochilas, zapatos y plástico. Ellos van tomando lo que les sirve y descartando lo que no. También relató que en el punto más alto de la selva, donde termina Colombia y empieza Panamá, hay un cerro de ropa y cosas que los migrantes han desechado. Los lugareños inmigrantes lo conocen como la bandera, un punto de cruce y acumulación de desechos materiales como huella indeleble de todo lo que pasa en el Darién. A ese cerro de cosas nadie lo mueve. Ahí está pudriéndose, insistió el cacique. A esos desechos en descomposición se suman los cuerpos de migrantes muertos. La selva se come a los cuerpos muertos, pero eso tarda, dijo el líder indígena. Él insistía que su comarca ha constatado que los ríos y los terrenos selváticos en pocos años se han contaminado por los plásticos, ropa y cuerpos en desintegración, provocando impactos ecológicos irreversibles. Solo los indígenas en Veró-Guaunó entran a esa zona y tratan de remediar en algo ese impacto, pero recuperar cuerpos es brutalmente traumático y ellos no pueden solventar un problema que claramente le compete directamente al Estado panameño y al colombiano, al que hasta ahora no han dado visos de posible solución. El impacto ecológico del tránsito de miles de migrantes del sur global es una realidad, pero no es abordado como un efecto del régimen de control fronterizo externalizado desde Estados Unidos o menos aún del capitaloceno, sino como responsabilidad de los migrantes en tránsito. En las pasadas elecciones en Panamá, cerrar el Parque del Darién, el pulmón de Panamá, se tornó en tema de campaña. Con amplio apoyo de ciudadanía panameña, Raúl Molino, presidente electo, prometió cerrar el Darién cueste lo que cueste, responsabilizando a los migrantes y apelando a la cooperación de Estados Unidos para reforzar el control en la selva. Los miles de migrantes que cruzan el Darién han huido de la miseria, la devastación ecológica en sus países de origen, guerras, de gobiernos autoritarios, de represión estatal, de persecución política y de los impactos que la pandemia del COVID-21 ha dejado. Impedidos de cruzar por rutas regularizadas por el efecto del control del régimen de visado externalizado, son confinados a esas insólitas travesías. Y antes de llegar al Darién, ese 500.000 de personas pudo haber cruzado páramos, la selva amazónica, el desierto de Atacama si venían en ruta desde Chile, como es el caso de muchos haitianos, y en su andar pudieron también dejar impactos ambientales. La responsabilidad no puede recaer sobre quienes se ponen en movimiento para buscar protección internacional y salvar sus vidas. Debería recaer sobre esa compleja interrelación entre capitaloceno y régimen de control fronterizo. Por supuesto, resulta más sencillo desviar la atención a la otredad racializada no deseada que ante estados y corporaciones históricamente beneficiadas. Con esto cierro. El ejemplo del Darién es el más icónico hoy en este corredor, pero dada la incesante movilidad migrante, bien puede multiplicarse a otros lugares. Al replicar el discurso monocausal dominante promovido por los estados y organismos internacionales y medios de comunicación mainstream y no reparar críticamente en la intrincada relación entre capitaloceno, movilidad migrante, régimen de control fronterizo, impactos ambientales, fácilmente podemos dar paso a la adopción de medidas de control fronterizo, no solo selectivo y racistas, sino medidas que abiertamente violentan la vida de poblaciones y que están exacerbando los impactos ecológicos
tal como el redoble de control lo ha venido haciendo. El Darién es hoy un ejemplo de ello y más vale ahora abrir líneas de investigación crítica para entender esa realidad compleja. Gracias. Soledad, muchas gracias por tu presentación. Seguimos ahora con Lucía Pérez. Lucía es socióloga, investigadora en temas migratorios de la Flaxo Ecuador. También es psicoanalista, es parte del movimiento de mujeres de Quito y también del colectivo de geografía crítica. Lucía es investigadora principal del proyecto Crisis Climática y Gobernanza del Desplazamiento en la región andina. Su presentación se titula Reflexiones conceptuales desde el sur global, algunos aportes desde el caso ecuatoriano. Lucía, adelante. El micrófono es tuyo. ¿Se me escucha bien? Te Ustedes me... escuchamos bien. Bien, genial. Perdón. Bueno, muchas gracias por el espacio y por la asistencia. Primeramente, es para mí un honor estar aquí y compartir mesa con amigas tan queridas como Soledad. Y nada, es un gusto. Además, tener este debate sobre un tema que, como ella misma lo dijo, es un tema relativamente reciente, pero que está tomando fuerza en las narrativas de las migraciones, ¿no es cierto?, actualmente. Yo quiero empezar esta intervención más desde algunos acercamientos empírico-históricos para luego situar algunas reflexiones conceptuales, más a manera de interrogación realmente, sobre la intersección entre crisis climática y ambientales y las movilidades humanas. Lo que en el proyecto que estamos llevando desde aquí, desde Flaxo, nos ha quedado claro es que este campo de estudio es de gran heterogeneidad de situaciones, en la que además confluyen muchos actores, tanto de las ciencias naturales como de las ciencias sociales, así como organizaciones gubernamentales, no gubernamentales, de la sociedad civil y demás. Todo lo cual se traduce en una amplitud de términos, marcos teóricos, metodológicos y énfasis discursivos. Quiero mostrar brevemente algunos ejemplos, digamos, o parte de la diversidad de situaciones en el caso ecuatoriano. Para finales del siglo XVII, los obrajes textiles del corregimiento de Latacunga, posterior Cabildo Latacunga, luego provincia de León, hoy provincia de Cotopaxi, experimentaron una gran crisis debido a una alteración en los mercados de estos textiles. A esta crisis económica productiva, que mal que bien se sortió buscando algunos mercados alternativos, se sumaron la erupción del volcán Cotopaxi y varios terremotos que trajeron destrucción, epidemias y hambruna, a decir de los historiadores. Uno de los efectos de la suma de situaciones sociales y ambientales fue la migración de importantes contingentes de indígenas de la región central, donde está Cotopaxi, a la Sierra Norte. Cito, de hecho, el 36% de los habitantes del corregimiento de Otavalo en 1720 provenían de Riobamba, Ambato y Latacunga. Esto según el Archivo Histórico Nacional, citado en una investigación hecho por Camerén y el IE hace algunos años. Ya para el primer tercio del siglo XIX, las haciendas habían empujado desde entonces a los indios libres hacia las zonas altas, incidiendo con ello en la degradación ambiental de la cordillera occidental de Cotopaxi, tan claramente conocida por la erosión y la sequía actualmente. Estas haciendas entraron también en una crisis por el endeudamiento relacionado con los combates independentistas, pero también, al menos en el caso de esta zona, por problemas con el acceso al agua. Los archivos históricos muestran que el agua, que parecía sobrar en el siglo XVIII, comenzó a escasear a partir de 1832, año en que aparecieron los 4 primeros contratos de uso de agua de la zona, y año a partir del cual este sería un conflicto permanente, una razón de conflicto permanente durante el siglo que siguió. Caldas, en 1804, a diferencia de las impresiones de Cicala, que estuvo allí 30 años antes, habla de un valle árido en estos términos. El pueblo de Saquicilí, situado en medio de un arenal estéril, mantiene muchos indios, lo que hace uno de los mejores beneficios del obispado. No ocupar esta mano de labranza
sería luchar contra un suelo ingrato. Un siglo después, las reformas agrarias volvieron a empujar a los indígenas de esta zona y de gran parte de la sierra, como muchos sabemos en la historia del país, ¿no es cierto?, a otros territorios, a las zonas altas que ya estaban degradadas ambientalmente y especialmente hacia la costa, para ocuparse en calidad de jornaleros en las distintas agroindustrias de esa región. Estas personas se convirtieron así, una vez más, en migrantes, esta vez estacionales o cíclicos, de estos cultivos extensivos que muchas veces, que muchas veces, por supuesto, eran muy contaminantes, son muy contaminantes. Este caso histórico nos ilustra cómo las migraciones por razones ambientales han sido parte de la fórmula de las movilidades en el país ya desde el siglo XVII y, por supuesto, quizá mucho antes. Asimismo, nos muestran que el factor de las crisis ambientales y el riesgo o los desastres naturales se conectan con otras situaciones como las crisis económicas y políticas, dando lugar a lo que la literatura del campo de las crisis climáticas y las movilidades llaman actualmente multicausalidad, a lo que Soledad también hacía referencia en su exposición. Es interesante imaginar que la nueva ola migratoria que experimenta el país ahora mismo, en la que al menos unos 200,000 conciudadanos han salido hacia Estados Unidos, empezó en Cotopaxi, en plena pandemia del COVID-19. Pero podemos pensar en otros casos varios del Ecuador, ¿no es cierto?, cada uno con sus particularidades. Por ejemplo, la llamada Gran Sequía de la provincia de Loja en los años 60, causada por la deforestación, que dio lugar a lo que algunos historiadores califican como la migración interna más intensa en la historia del país. Los lojanos se instalaron por todo el territorio nacional, pero especialmente fueron hacia la Amazonía Norte. Es así que en 1971 se funda la ciudad de Nueva Loja, precisamente en ese lugar. Varios otros casos vienen a mi cabeza, como los migrantes cañarejos, zona histórica de expulsión de migrantes internacionales del país, que con sus remesas impulsaron el aumento de los pastizales, porque este tipo de actividad agropecuaria se sostenía con menos mano de obra, que faltaba precisamente por la migración, y que era más rentable para las familias que se quedaban. O algunos grupos de inmigrantes que posiblemente no salieron de sus lugares de origen por explícitas razones ambientales, pero que sin duda, por el empobrecimiento, se asentaron en zonas ambientalmente insustentables y con gran riesgo en barrios marginales de las ciudades de nuestro país, como Guayaquil. Otras localidades, en cambio, sumamente expuestas al cambio climático y a las inundaciones, por ejemplo, en donde sus habitantes deciden permanecer pese a todo, como es el caso de Chone. O en contraste, otras donde a pesar del eminente riesgo no existen posibilidades efectivas para emigrar. O la serie de procesos migratorios alrededor del extractivismo, que también Soledad nos mencionaba ya, que atraviesan prácticamente todo el territorio nacional. Lo cierto es que en los procesos migratorios generalmente ha habido siempre un factor ambiental más o menos presente, pero no siempre fue explicitado o explorado, ¿no? A pesar de la diversidad de situaciones a las que he hecho referencia ahora, cabe señalar que al menos en el sur global se puede encontrar ciertas pautas comunes a pesar de la pluralidad geográfica y social. Una revisión sistemática de literatura realizada por Caxan y Orgel-Meyer, publicada en 2019, revisó 17 estudios empíricos sobre migraciones inducidas por el clima, entre los que se incluye un estudio de caso más cuantitativo hecho en Ecuador. El análisis de esta literatura nos muestra 4 cosas. La primera, la migración inducida por el clima, al igual que ya lo había constatado los estudios migratorios previamente, suele observarse con mayor frecuencia entre los hogares con cierto poder adquisitivo que entre aquellos hogares más empobrecidos. Cito a los autores. En lugar de verse obligados a marcharse, las familias más pobres a menudo se ven obligados a quedarse. Segunda constatación. Las crisis de aparición rápida, como las inundaciones, por ejemplo, agotan rápidamente los recursos de los hogares, lo que limita su capacidad para migrar. Por otro lado, las crisis de evolución lenta, como las temperaturas extremas o las sequías,
tienden a inducir la migración, posiblemente porque permiten a los hogares tener más tiempo para reunir los recursos necesarios para este tipo de proyectos migratorios. O como se diría en el campo de estudio de las migraciones climáticas, para hacer de la migración una medida de adaptación. 3. La gravedad de los shocks climáticos, junto con los factores económicos y culturales, afectan el grado en que se produce la migración. Es decir, siempre se trata de una cuestión multicausal. 4. Finalmente, pero muy importante, los shocks climáticos impulsan con más frecuencia la migración interna y a larga distancia, como el caso mencionado de los lojanos en Ecuador, al tiempo que las ciudades siguen siendo el destino más común de acogida de esta migración. Por el contrario, las migraciones dentro de las mismas localidades son menos frecuentes, así como son menos frecuentes todavía las migraciones internacionales. Todo lo dicho, y particularmente la última constatación hecha por Caxan y Orgil Meyer, nos hacen cuestionarnos por qué ahora interesa especialmente estudiar las movilidades en relación a las crisis ambientales, y más específicamente en relación al cambio climático. ¿Es una cuestión de agenda climática y migratoria globales solamente? ¿Es la constatación de los eminentes impactos que el cambio climático está teniendo sobre nuestras vidas y sociedades? O, por otro lado, se trata de un uso instrumental de esta realidad para reforzar el control de las movilidades humanas. Si algo queda claro es que ambos fenómenos, el ambiental y el migratorio, han interactuado históricamente. Sin embargo, la agenda climática global ha posicionado una narrativa alarmista que induce constantemente a imaginar un mundo distópico donde miles de migrantes, pobres del sur, racializados, despojados de sus medios de vida, migrarán a las zonas más prósperas del planeta, amenazando la soberanía, el bienestar e incluso la cultura de esos lugares de destino. Paralelamente, esa misma agenda global del clima y de las migraciones ha colocado el peso de la adaptación y de la resiliencia en los presuntos lugares de origen de esas migraciones, es decir, en el sur global. Cuando evidentemente paliar el cambio climático no pasa por controlar o gobernar a los migrantes, ni por prevenir las migraciones, sino por generar condiciones de justicia ambiental y social que permitan la vida digna en cualquier lugar del planeta. Otro aspecto que considero importante abordar, aunque quizá de manera muy breve en esta exposición, responde a la marcada tensión que en este campo de estudio tiende a tener esta polaridad entre vulnerabilidad y agencia de los migrantes, que no es una discusión nueva, que atraviesa todos los debates casi de las ciencias sociales quizá, pero que en todo caso es una cuestión que hemos debatido mucho en el proyecto, ¿no? Siguiendo uno de los ejemplos con los que inicié esta presentación, ¿podríamos decir que los lojanos que sufrieron la gran sequía eligieron migrar? ¿Optaron por los lugares de destino a los que llegaron con esa migración? ¿Organizaron sus estrategias migratorias? ¿O fueron pieza de una estructura social y ambiental que superaba sus voluntades? Aunque parezca obvio que ambos aspectos son igualmente relevantes, los estudios sobre esta temática tienden a enfatizar en esta polaridad, quizá respondiendo a la división tradicional entre las ciencias sociales y las ciencias naturales. En este sentido, una más reciente línea de pensadores, llamados de tercera vía, abogan por partir de abordajes más integradores que superen estas dicotomías y que planteen la manera en que los eventos socionaturales se encuentran implicados en la reproducción de las desigualdades sociales y la estratificación actuales. Es una cita textual de Feist, uno de estos pensadores. Entendiendo que las migraciones relacionadas a cuestiones ambientales y o climáticas están atravesadas y a su vez son productoras de desigualdades. Precisamente estudiar estas complejidades y superar estas polaridades, contribuiría a hacer estudios, por supuesto, más precisos, más acotados, más complejos, pero además podría contribuir también a transformar la narrativa, no siempre explícita, de la agenda global del cambio climático,
y de las migraciones, cuando lo cierto es que la movilidad climática se convierta o no en un problema político, no depende de la movilidad en sí misma, sino de las opciones políticas de los estados de origen, acogida y tránsito, y de las organizaciones implicadas en estas movilidades, ¿no? Como señalan autores como Boas, Farbotko y otras. Lo dejaría por ahí y les agradezco mucho su presencia y su atención. Excelente, Lucía, muchísimas gracias. Quisiera pedirle por favor a las personas que nos están ayudando en la cabina de control que por favor pongan como co-host a Daniela para que ella pueda también compartirnos su presentación. Entre tanto, yo voy a presentar a Daniela, valga la redundancia. Daniela es profesora titular de la Universidad de Catania y es también investigadora afiliada en la Universidad Metropolitana de Toronto. Es demógrafa y ha adquirido experiencia en la definición de modelos espaciales y la adopción de métodos de proyección micro-macro para detectar los efectos a largo plazo de las dinámicas poblacionales con las condiciones ambientales. Ha participado en colaboraciones internacionales en las cuales ha trabajado superponiendo escenarios sobre tendencias demográficas plasmadas a través de las vías socioeconómicas compartidas e impactos del cambio climático derivados o a través de las vías de concentración representativas. Daniela ha publicado artículos científicos e informes de políticas centrados en la vulnerabilidad de la población en las condiciones ambientales y sobre los posibles desafíos migratorios relacionados con riesgos climáticos. Daniela, thank you so much, and the floor is yours. Thank you so much for this opportunity, for presenting the results of our analysis. Sorry, I will speak in English, but I hope that you will enjoy my presentation in any case. So we will focus on Ghana, a Western African country that for several decades has seen significant development from the neighboring country, Togo, Ivory Coast, and also Nigeria, and more recently relevant international migration, in particular to Europe. As a general perception, migration in Western African region is driven by environmental stress and conflict, but this comes with few empirical argumentation at a large scale, in particular when exploring the link between migration and the slow onset climatic event. Migration and other relocation have been strategies for population roots in the north of Ghana, where in the past decades land has been recognized as one of the main causes of conflict. Since 2005, Ghana has experienced a resurgence of gold rush with the increasing number of small companies that started operating in the mining sector, attracting international and internal and international workers. So finally, against this context, we formulate our research question: at what extent the change in net migration are associated with change in environmental conditions, conflict, and small-scale mining activities, and how this relationship can vary over time and across territories. We use aggregated data on net migration estimate provided by the Joint Research Center, combining population data from the global human settlement layer with demographic data on death and birth by the data. We use climatic hazard, infrared precipitation, and the daily temperature, CRIPS and CRIPS data to derive the following indicator: precipitation, 5 years mean of annual precipitation, maximum length of consecutive wet and dry day, and the daily maximum temperature and the minimum temperature. We rely on conflict fatalities recorded by the ARD Conflict Data Project, and finally, we combine datasets from the Chengdu University and the Melbourne University to identify the area of scale gold mining activities. All these datasets have been harmonized at 25 kilometers square
by 5 years annual period, and we model the change in net migration using the geographically weighted regression model and the multi-scale. Maybe can you see my slide, or is it still we on are still looking at the one with your research questions. Are you trying to change it? Yes, I did. Okay, no worries. There is something else that we can do if you want to. It will take just 1 minute, but I can try to present it from my computer, right? You can. Yeah, Let yeah, me see. Let me see if I can do it. Okay. Okay. Give me just 1 minute. Okay, let's see if this works. yeah, I don't know why. Okay, Okay. you're looking at it, right? Oh, yeah, we are at the method slide after data. Okay, let me see if I can. Okay, it seems I also have some some technology problems. Okay, so now we are here, right? No, the following one method, The next one? Okay. the other one. Okay, for some Can you reason I move cannot this? share it as Yeah. full screen. But okay, that's what we can do now. Okay. So okay, I will continue just to. Okay, this is better. Okay. Okay. You can move to the next slide, please. Method. Okay. This one? The method Yeah, number okay. 5. Okay. This one or the former one? No, the method of the other number 5. Number 5, the next one. Okay, I think we are in the one about methods, or at least that's what I'm looking at. Okay, because now I cannot see. Okay, perfect. Multi-scale geographically weighted regression proposed by Ocean and a colleague, with the main advantage consisting in quantifying local effect variability by covariance specific bandwidth. Then a robustness check, we use a machine learning approach to validate the results of the relationship between the independent and dependent variables using a spatial random forest. The advantage of our method is that we are using granular data to ensure comparability across the territory over 30 years. Of course, we have also limitation mainly due to data availability, because we are not able to make any distinction between in and out flow, internal versus international mobility, and we are not able to detect the causality. Next slide, please. Examining the 5 years net migration in Ghana from 1985 to 2014, we identified 3 main partners: the coastal cities, which report positive net migration and negative changes in precipitation and the length of consecutive wet day. Regional differential of the upper, east, west, and northern region, with a prevalence of negative net migration and an increase of the length of consecutive wet days, and the Volta region, which experienced a mix between a positive net migration on the lake rivers and a negative net migration in the Keita areas that report the higher level of minimum temperature. We detected no significant association in the period before 2000, and for this reason, in the subsequent slide, we will focus on the period from 2000. Next slide.
please. To give you the taste of our result, we map here the spatial variability for the independent variables, the net migration, the climatic and economic variables, which are significantly related to the change in net migration in the period 2005-2009, using the dark blue color to indicate a negative association and the yellow color in the map for a positive association. The GWR model results reveal a significant relationship between the change in net migration and the precipitation in the western area of the northern region, the Ivory Coast border, just around the Boui National Park. This is not confirmed by the MGWR, and for this reason is not reported here. Looking at the length of a consecutive wet day, the GWR presents a significant and positive incidence in the western region, while the MGWR limits the effect to some city areas like Obuasi, which are the main spot of the small company gold mining activities. Next slide, please. Looking at the economical contextual factor, both models attest the relevance of the small company gold mining activities in the interplay with net migration. Based on the GWR model results, in the Upper East region, the small company gold mining effect are negatively related to the change of net migration, whereas in the Western and Central region, the effects are positive. Once again, the MGWR model limits the area of the incidence to the greater Accra, which is also located in the area of the capital of Ghana. Next slide, please. Adopting a perspective by period, we will present results on the environmental condition using one model, the MGWR. There is a positive association of the length of consecutive wet days with net migration overall period, but across there are differences across territories. In 2000-2004, the positive association is limited to the northern region. In 2005-2009, the positive association is extended to the western and the southern district. And finally, in 2010-2014, the intensity decreased and again limited to a specific area. Next slide. We can conclude that since 2000 changes in net migration are related to environmental conditions and the small mining activities, but there is no significant relationship with the conflict. In 2005-2009, small-scale company gold mining activities are negatively related to change in net migration from the northeast regions and positively related in the western region. Next slide. Regarding the length consecutive wet day, we get similarities in significance for both models, but with different in the spatial variability. Hola. Thank you very much, Daniela. Yeah. Sorry, I'm back again just for making a conclusion. If you can move to the next slide. So just to see that we are, sorry, we are working on the... Let me try. Back, just back, sorry. Okay, so we are working on the regional system as a part of the complex migration flow and the drive memo project.
And here we are also planning to organize a survey at the local level to identify population target and investigating individual factor as a determinant of a migration decision. Next slide, we are planning also to work on America's regional system. These figures show preliminary results for Mexico in 2010-2014. Nevertheless, we identify a significance for the length of consecutive dry days, but we noted that the climate conditions are not necessarily related to mobility. Climate change can instead trap a population under specific conditions, especially in the highly marginalized area with scarce resources to be engaged. I will finish, I will stop here, and I will be happy to be in contact with you, and many sorry for this connection inconvenient. Thanks a lot for listening. Thank you very much, Daniela. Thank you for sharing your work with us. Technology sometimes is nice, sometimes not that much. Okay. Ok. Entonces vamos a abrir ahora algunas preguntas del público. No sé si haya alguna. Hola, buenos días. Gracias por sus exposiciones y mi pregunta tiene que ver con, con este análisis que hacía la profesora sobre el capitaloceno y cuál es, o sea, cómo podríamos reparar a esa población migrante, ¿no? Y cómo parar el mismo sistema, cómo parar el modelo neoliberalista, capitalista, ¿no? ¿Cuáles son las alternativas que podemos hacer? No sé si recogemos más preguntas, si hay más. La pregunta que le acaban de hacer a Soledad es bastante sencilla, seguramente la va a poder responder muy rápidamente. Ya vamos por las siguientes preguntas. Gracias. No, más que una pregunta, un poco en la línea de lo que plantea el compañero que acaba de hacer la pregunta, también felicitar por la mesa. Creo que necesitamos estas miradas críticas alrededor de un tema que está en el espectro actualmente, ¿no? Entonces, esa mirada crítica, simplemente decir que es necesaria y que bueno que en la audiencia tengamos gente joven porque necesitamos de esas miradas, nada más. Gracias. ¿Alguna otra pregunta? No, no tenemos más preguntas. Ah, ¿dónde? Allá. Buen día. Entiendo que esto es una reflexión y, como decía, unas miradas críticas, pero quisiera saber si es que ustedes, no sé, han generado datos o tal vez para predecir también, porque se puede crear un modelo y para ver cómo se puede tomar acción, ya si es que con propósito de futuro y para, no sé, poder hacer algo. Gracias. ¿Alguna otra intervención? Creo que ahora sí no hay más preguntas. Adelante. Vale. Voy. Sí creo, Soledad, sí. Ok, gracias por sus reflexiones y preguntas. Lo que nos detona la reflexión que el compañero hace es justamente una reflexión que desde múltiples
movimientos políticos anticapitalistas se vienen haciendo desde hace más de 500 años. ¿Cómo revertimos un sistema basado en la expropiación y explotación de vida? Ese es el sistema en el que hemos acordado vivir y que no es un sistema natural, es un sistema históricamente construido, políticamente acordado y del que múltiples vidas están siendo aniquiladas para poder seguir subsistiendo. Es un sistema además que tiene una impronta colonial clarísima. Cuando regresamos a ver los datos de quiénes son los mayores emisores de gases y mayores contaminantes en el planeta, nos damos cuenta que hay que sospechar claramente, como decía Lucía, de qué se trata esta nueva mirada tan exacerbada frente al cambio climático y la migración. ¿Por qué está siendo tan exacerbada ahora y qué realmente se esconde cuando solamente hablamos de tal cosa abstracta como el cambio climático y no ponemos por delante lo que lo produce, que es el capitalismo racista en el que vivimos? ¿Cómo transformar esto? Esa es una pregunta inmensa, esa es la pregunta, insisto, que luchas históricas se han venido dando desde múltiples movimientos de izquierda, pero quizás un punto fundamental de partida es esto, es empezar a generar narrativas contrahegemónicas que desestabilicen un tablero que parece ser, que naturaliza continuamente un status quo basado en la explotación, en la expropiación de vida y que en este caso, como estamos viendo, está teniendo como claro objetivo la confinación de población racializada a condiciones cada vez más duras, a condiciones de extrema explotación y violencia. Estos espacios también son fundamentales y creo que, por último, trabajar en terreno con las comunidades, hacer trabajo de campo directo con la gente que está resistiendo y recreando formas de vida para contestar al cambio, al así llamado solo cambio climático, que en realidad es una contestación antisistémica, es una de las formas que nos puede de alguna manera generar una lucha común. Y perdón, sobre el modelo de predictabilidad, yo no tengo ningún argumento frente a eso. Creo que lo fundamental, más que generar modelos, es generar reflexiones históricas que nos ayuden a comprender las causalidades estructurales de este momento. Gracias. Muchas gracias, Soledad. Lucía, no sé si quieres agregar algo respecto a las preguntas hechas por el público. Justamente sobre la pregunta última. Es una de las cuestiones que más se debaten en la literatura sobre esta temática del cambio climático, crisis climática e inmigración. De hecho, hay una línea importante de gente que se dedica a hacer predicciones, ¿no? Y lanzar números de cuántos posibles migrantes climáticos haya en el mundo, ¿no? Son cifras que no siempre se corresponden entre sí, generalmente bastante exageradas y alarmistas, porque lo que se hace habitualmente, no siempre, nos depende pues cada estudio, pero en términos generales es como mirar spots de shocks climáticos y suponer que toda la gente que vive ahí, ese número de personas, es potencialmente un migrante climático. Pero desde otros lados, quizá más críticos y también más sociales, se ve que no necesariamente todas esas personas son migrantes climáticos por todo lo que hemos venido conversando en esta mesa, ¿no es cierto? Porque hay un montón de otros factores que están en juego y no solamente las cuestiones ambientales y climáticas, no es una situación monocausal, ¿no? Sino que tiene un montón de otras implicaciones. Entonces, más bien, lo que se piensa ahora es que, bueno, hay una duda de cómo se han hecho esos cálculos, de cómo se hacen esas proyecciones, ¿no es cierto? Y más que pensar en esas proyecciones y en esos cálculos, lo que hace falta pensar realmente es en qué produce la crisis climática, que es un poco lo que decía Soledad también en su intervención anterior, en la respuesta que daba antes. ¿Qué es lo que produce esas crisis? Porque además es una producción desigual, ¿no es cierto? Son ciertas zonas las más afectadas.
y tratar de transformar eso, no tanto de calculemos cuánta gente nos va a atacar, ¿no? Y se va a movilizar y va a amenazar con el bienestar de otros lugares menos afectados por el cambio climático, ¿no? Entonces, yo creo que más bien ahí no es tan importante. Dentro de todas esas proyecciones no son tan importantes como pensar más en las causas, ¿no? Pensar más en qué podría producir, qué sigue produciendo las desigualdades, en los impactos de las crisis climáticas y en las potenciales migraciones también, ¿no? No es un tema. Además, las migraciones, como mostré en mi exposición, han estado siempre, independientemente de esto. Entonces, de la migración en sí misma no es un problema, aunque sean climáticas, sino las situaciones que afectan la vida de las personas en tránsito o en inmovilidad, digamos. Eso, por ahí. Muchas gracias, Lucía. Daniela, we just have a couple of minutes, but there was a question regarding the possibilities of predictability of migration tendencies. So it may be nice if you can tell us from your perspective if the methodologies that you employed can give us a clue about future migration tendencies related to climate change and other environmental phenomena. Yes, many thanks for this question that I found very interesting. We tried to do that, and the problem was to create some scenario. And we follow in this exercise the social economic pathway scenario decided from the economic and group related to the migration change studies and the population studies. So basically our exercise was really to combine a future scenario for population change and environmental condition change. And we simulated 5 possibilities to explore, to improve our capacity for predicting the future. So this is a deterministic approach, but we can also offer what we is called the probabilistic approach. So we can observe the trend in the past and try to project past trend for the future. So the assumption here that we can identify a medium trend and assuming that this will be constant for the future. So in reality, we can try to create some scenario. This can improve our ability to be prepared for the future. But of course, this is more a projection exercise. It's not really a prediction for the future. But we are working on that. So we can be supported by statistical modeling for doing that or deterministic approach, creating the scenario. Of course, we are not able to predict the future. This is out of our ability. But this kind of exercise is important for us and particularly for policymakers to understand that there are some conditions that should be improved now. Thank you so much. Thank you very much. Daniela, bueno, no nos queda ya más tiempo, se supone que tenemos que terminar ahora el panel. Yo quisiera simplemente señalar que, bueno, creo que las 3 presentaciones nos han dado una idea de la variedad en términos tanto de perspectivas como de metodologías que podemos utilizar para entender precisamente este fenómeno. Creo que las distintas, digamos, miradas hacen un esfuerzo por tratar de capturar múltiples dimensiones en términos de la causalidad, ¿no? Incluso, digamos, la presentación de Daniela, que es probablemente una de las que más desafíos tienen esos términos precisamente por su acercamiento cuantitativo, considera también distintas dinámicas, ¿no? Como el conflicto armado, como, por ejemplo, la presencia de actividades extractivas. Entonces yo creo que digamos, la investigación tiene que ir mucho en esta dirección, precisamente tratando de capturar la complejidad en esta dinámica
como han señalado también las colegas anteriormente, el carácter histórico precisamente de aquellas, y yo creo que el llamado hecho de manera muy clara en el caso de Lucía y de Soledad, a propósito de orientar las investigaciones hacia una justicia social, hacia una justicia climática, hacia una justicia migrante. Yo creo que son como elementos orientadores fundamentales para el trabajo que estamos desarrollando en este ámbito. Entonces, agradecerles muchísimo pues a las colegas por sus presentaciones, agradecer pues a las personas que están presentes en el hemiciclo en este momento y a quienes nos están acompañando de manera virtual, y ojalá este panel sea un punto de partida para futuras colaboraciones que incluso se traduzcan también en colaboraciones transdisciplinarias y multimetodológicas, ¿no? Pues muchas gracias y yo creo que con esto podemos estar concluyendo. Muchas gracias.